El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas, digan: hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esta ciudad. Palabra del Señor. Per evangelica dicta eleantur nostra delicta. Los envió a los lugares a donde pensaba ir él. No nos podemos acostumbrar a lo que hemos oído desde niños, porque es asombroso. Los envió a los lugares a donde él pensaba ir. Bueno, Señor, pues si tú piensas ir, vete y déjanos a nosotros en paz. Tú lo haces mejor que nosotros. ¿Para qué nos envías si luego vas a ir tú, que eres Dios, con todo tu poder? Esto es algo que los protestantes, en realidad, aunque está escrito en la Sagrada Escritura, no entienden. Y es que somos mediadores. ¿Es que dice la carta a los hebreos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres? Sí, pero Él ha querido hacernos mediadores ante el mediador. Nosotros pedimos: oye, por favor, hermano, reza por mí, porque es mediador entre mí y Jesús. Ayúdame a rezar. Los santos son mediadores entre nosotros y Jesús. Mañana, San Francisco, ruega por nosotros, únete a nuestra oración. Somos mediadores en el mediador. Los sacerdotes somos mediadores, los catequistas son mediadores, el Papa es mediador, los obispos son mediadores. Todos nosotros somos mediadores. Ayudamos a otros a llegar al Señor. El Señor lo podía haber hecho de otra manera. El Señor podía haber hecho... Los ángeles son mediadores que acabamos de celebrar. Y el Señor podía haber hecho que no tengamos ángeles de la guarda ni padres. Dios podía haber hecho que naciéramos ya adultos, sin necesidad de tener unos padres que tarden tanto tiempo en educarnos. Si ustedes miran a los animales enseguida funcionan. Un animal enseguida se pone a caminar y enseguida vuela el que puede volar y corre el que puede correr. Y el ser humano parece el más torpe de la creación. Meses y meses sin poder decir nada, sin caminar. Lo que tardan nuestros padres en hacer que sirvamos para algo. El ser humano tan evolucionado y tan avanzado, y lo que tardamos. Y ahora cada vez más. Ahora hasta los 30 años no podemos irnos de casa porque no sabemos hacer nada ni ganarnos la vida. Cada vez más inmaduros y más inútiles. Bueno, pues el ser humano tan poca cosa, tan inútil, tan inerme, Dios nos hace nacer completamente inermes y necesitamos de la mediación de nuestros padres. Dios podía haber hecho que Él nos educase directamente, que Él nos enseñase directamente, que Él nos hablase directamente. El otro día veíamos al Padre Pío, que sí, que le hablaba a Dios, que le hablaba al niño Jesús, pero habitualmente no nos habla directamente el niño Jesús, nos habla nuestros padres, nos hablan de Dios y nos enseñan a ponernos en contacto con el Señor y vamos aprendiendo a hablarle. A veces le escuchamos, muchas veces no le escuchamos, y le escuchamos a través de mediadores, a través de sacerdotes, de profesores, de padres. El Señor ha querido tomarnos muy en serio. Nosotros tan pecadores, tan frágiles, tan poca cosa, tan inútiles, el Señor nos hace necesarios y confía en nosotros. Y nos hace padres y madres, y nos hace profesores, y nos hace sacerdotes. Nos toma en serio, hace que nosotros tan inútiles, que hacemos las cosas tan mal, seamos necesarios. Para que preparemos los caminos
a donde piensa ir Él, después de nosotros. En realidad es a la vez que nosotros, porque cuando nos envía Él ya está llegando, pero el Señor los envió de dos en dos a los lugares a donde pensaba ir Él. Y esto nos hace tomarnos muy en serio nuestra misión. Cada mañana, cuando nos levantamos, deberíamos hacer con plena conciencia el ofrecimiento de obras. Señor, gracias por este día y hoy me regalas 24 horas. ¿Y para qué son? Para serte útil. ¿Qué quieres hoy de mí? ¿A dónde me envías? ¿A quién quieres que le hable? ¿A quién quieres que le enseñe? ¿A quién quieres que le ayude? ¿Con quién quieres que practique mis obras de misericordia? Las corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y las espirituales, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, sufrir con paciencia los efectos de los demás, perdonar las injurias, consolar a los tristes y orar por vivos y difuntos. Las obras de misericordia corporales y espirituales el Señor quiere que las hagamos nosotros. Él lo podía hacer. Él podía hacer que directamente dé de comer a los hambrientos. No hacemos falta, pero el Señor nos ha tomado muy en serio. Él podía enseñar directamente a los niños, pero el Señor nos hace necesarios. Llama poderosísimamente la atención. Varias veces he usado la imagen que desde niño me impresiona. Sobre todo los domingos es muy bonito ver el momento del ofertorio, el momento de las ofrendas, cuando hay niños que se van corriendo con sus papás porque les hace ilusión enseñar, les hace ilusión depositar una moneda. Entonces van a sus papás y el papá le da una moneda y el niño, muy contento, muy ufano, muy orgulloso, deja su moneda como si lo hubiera dado él, mira muy contento diciendo, ¿has visto lo que he hecho? Bueno, ese niño no es necesario, pero el papá lo hace necesario. Le dice, tú vas a dar la ofrenda es del Padre, ese regalo lo ha hecho el Padre, a la iglesia, a los pobres, pero el papá, la mamá, quiere que ese niño se sienta útil, se sienta necesario. Y es posible que gracias a ese niño el papá dé más dinero del que tenía pensado dar, o a lo mejor ese día no iba a dar dinero, pero como viene el niño, pues lo da. Ese niño se ha hecho importante para ese papá, y ese niño, el Padre lo ha hecho importante. Pues así nos trata el Señor. Él no nos necesita para nada, pero nos quiere hacer útiles y necesarios. Nos hace imprescindibles, de tal manera que si un papá es negligente y no da a su hijo el cariño que le debería dar, ese niño tiene una herida. De tal manera que si un profesor no se prepara la clase o renuncia a enseñar la fe, ese niño, a través del profesor, no recibe la fe. De tal manera que si Dios tenía pensado alimentar a un hambriento a través de un dinero que está en tu bolsillo y tú no se lo das, es posible que ese hombre pase hambre. Así de necesarios somos. Y esta importancia que tenemos la tenemos que realizar con mucha humildad, porque en realidad no somos nosotros. Vamos a los lugares a donde piensa ir Él. Hacer lo grande. Nosotros hacemos lo pequeño. Él hace lo grande. Y cuando hacemos nuestra misión consciente de que somos pajes del Rey, de que somos servidores del Señor, pues lo hacemos más ufanos, más contentos, más humildes, más dependientes, y nos hacemos menos opacos a Dios, más transparentes. Cuando doy una limosna, esto te lo da el Señor. Yo me acuerdo en el seminario, teníamos a un compañero que era muy bueno, y siempre traía dulces y los dejaba en un lugar donde nos reuníamos todos, y ahí siempre había dulces, siempre había... Y cuando alguien preguntaba, ¿quién ha traído esto?, él siempre decía, San José. Y desde entonces, pues todo lo que se ponía en la mesa era San José. No importa quién lo ha dado, lo importante es que Dios lo ha dado. San José nos lo ha dado a través de nuestras pobres manos, de nuestras pobres ideas, de nuestras pobres iniciativas, de nuestra pobre caridad, sin darnos importancia, pero sabiendo que somos importantes para Dios. Y este sin darnos importancia lo recalca el Señor con otra frase que nos debería chocar muchísimo. Miren que les envío como corderos en medio de lobos. ¿A quién se le ocurre
¿A quién se le ocurre mandar un cordero a los lobos? Pues al Señor. Hay que ser insensato para mandar un cordero a los lobos. Pues el Señor nos mira, nos ve pobres e inermes y nos envía a los lobos. Y lo experimentamos tantas veces cuando vemos que los enemigos de la Iglesia son a veces tan taimados, no todos, algunos por ignorancia, pobrecitos, a veces no tienen ni maldad, pero los hay muy malos, los hay muy taimados, o por lo menos lo parecen, los hay muy inteligentes, los hay muy diabólicos, muy angelicales en el sentido diabólico del término. Y uno dice, madre mía, ¿cómo pueden ser tan inteligentes que nos estudian, ver quiénes somos y qué hacemos y dónde estamos, en qué influimos? ¿Qué pendientes están de nosotros? Ahora nos están acosando porque aquí en San Martín hay un grupo peligrosísimo de personas que defienden la vida y nos estudian y nos buscan en internet y dan los nombres y tú dices, pero ¿cómo se puede ser tan malo de levantarse todos los días a ver quiénes somos? Yo no me pongo a mirar todos los días quién es el que fomenta el aborto. Pues ellos sí miran quién es el que defiende la vida y cómo denunciarnos y cómo encontrar nuestras fallas, y es diabólico. Lobos. Y nosotros, si somos buenos, que no siempre lo somos, corderos, pero sin miedo. Nos envía encima el Señor sin armas, sin talega, sin alforja, sin sandalia. Tú dices, Señor, o sea, encima de cordero me envía sin armas para defenderme, para protegerme, pues precisamente por eso, para que nuestra fuerza sea el Señor, para que vayamos sin miedo, sabiendo que quien nos protege ante los lobos es el pastor. Pobres de nosotros si practicamos nuestras obras de misericordia sin el pastor, que eso lo hacemos muchas veces. Hacemos cosas buenas y hacemos las cosas para Dios, pero las hacemos sin Dios, sin contar con Él, sin consultarle, sin pedirle el fruto de lo que hacemos. ¿Cuántas veces hacemos cosas buenas? ¿Cuántas veces hacemos cosas para Dios, pero sin Dios? Y eso nos quita mucha eficacia. La intención será buenísima, pero nos quita mucha eficacia. El Señor quiere que tengamos la conciencia enorme de nuestra pobreza, de nuestra debilidad. Y ante los lobos, si de verdad nos hacemos corderos, que no siempre lo somos, no siempre nos acompaña esa inocencia, ante los lobos vamos sin miedo, como Él, como oveja al matadero, como Él, diciéndole a Pedro, Pedro, mete la espada en la vaina. ¿O crees que no podría yo llamar a legiones de ángeles a mi Padre? Le pediría legiones de ángeles y Él me protegería. Y por eso le dice el Señor a Pilato en la Pasión, si mi Padre no te hubiera dado la autoridad que tienes, no tendrías ningún poder sobre mí. Y con esa conciencia tenemos que salir a los lobos, cuando los lobos nos dicen, oye, que te puedo multar, oye, que te puedo castigar, oye, que te puedo perseguir, oye, que te puedo expulsar del país, oye, que te puedo... Y no tendrías ningún poder si Dios no te lo hubiera dado. Así que, sin miedo. Y cuando no tenemos miedo, somos invencibles, invencibles. Pues pidámosle al Señor que vivamos sin miedo, que vayamos como corderos, que nuestra única arma sea la confianza que tenemos en el Señor, y de ese modo, cuando sabemos que no tenemos nada que perder y todo que ganar, la vida eterna, la santidad, pues viviremos muy tranquilos y dormiremos muy bien.